Muy bien, vamos a retomar las exposiciones, en este caso, transformación digital, datos abiertos y observatorios, el caso de Uruguay, y modera Ninoska Dante, gerente de División de Gobierno Abierto de AGESIC Uruguay. Adelante, Ninoska. ¿Está listo? Están abiertos. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por seguir acompañándonos, por hacer el esfuerzo de compartir sus agendas personales, y a los que viajaron por seguir acompañando a Uruguay y construyendo esta comunidad de datos abiertos de América Latina que hace 10 años que venimos formando. Creo que lo venimos diciendo en todos los paneles, los que hace 10 años que estamos en estos temas, pero vale la pena repetirlo porque es así como hemos avanzado en estas políticas a nivel país. Les pido a los compañeros de la presentación, a ver si nos pueden poner la presentación para lanzarla. No, pero no. Bien. La idea de hoy no es hablarles de que en Uruguay, al igual que en muchos países, empezaron hace 10 años, 8 años, 7 años con las políticas de apertura, sino compartir con ustedes desde nuestra experiencia y desde nuestros humildes aprendizajes es cómo estamos haciendo ahora para que, justamente para eso, para realizar una transformación digital, para que la política de datos abiertos sea parte de la política de transformación digital y que no ha sido algo que hicimos de un día para el otro, ni soplar y hacer botella, sino que ha sido un esfuerzo continuo. Desde el año 2010 ha sido un proceso continuo, un proceso evolutivo. Tuvimos la suerte que sea sostenido en el tiempo, ¿sí? Y que sea consensuado por todas las partes. Creo que eso es algo de las características que hemos tenido en Uruguay y que cuidamos muchísimo a la hora de ir avanzando en que siempre tener a las múltiples partes interesadas, la sociedad civil, la academia, los diferentes actores de gobierno, el nivel político, los equipos técnicos, tratar de consensuar cada pequeño paso que damos en las diferentes estrategias. ¿Para qué lado? Bien, no me funcionaba la tecnología. ¿No les pasa eso cada vez que se suben a un escenario y les falla la cosita esta? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué pasa? Ya. Ay, miren, ¿vieron lo que estaba haciendo? Chao, re gagallo. Miren, los tenía al revés, o sea que me estaba apuntando para mí, apuñalándome con un puntero. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una de las cosas y de los grandes esfuerzos que hacemos es, tenemos estrategia de datos abiertos, pero lo que hicimos fue una estrategia dentro de otras estrategias. ¿Por qué? Para darle sostenibilidad y para que realmente los datos y las políticas de datos abiertos sean un instrumento a nivel nacional, no lo manejamos aislado, sino que lo que estamos haciendo es parte de la política digital del país. Entonces, en las diferentes agendas digitales de Uruguay, siempre tiene alguna meta vinculada, que es lo que nos da la visión de los próximos 5 años. En el caso de la agenda digital actual, la tenemos en la meta 27, donde una de las cosas que estamos buscando es fortalecer procesos y dar sostenibilidad a estas estrategias. El segundo instrumento estratégico que estamos utilizando es los planes de acción de gobierno abierto. La política digital del país es transversal a todo el Estado, pero ¿cómo hacemos para fortalecer o impulsar proyectos específicos que contribuyan a determinadas políticas públicas a nivel del Estado y según las prioridades de la administración o del gobierno en ese momento? Entonces, una de las cosas es que utilizamos los planes de acción y los procesos de co-creación, las mesas de diálogo, para impulsar proyectos insignia que utilicen los datos abiertos para fortalecer distintas políticas públicas. Entonces, ahí, por ejemplo, les pongo, cuando quisimos impulsar los datos abiertos en procesos electorales, un compromiso país.
impulsar los datos abiertos en temas de energía. Una de las cosas que detectamos, hay muchos observatorios, estamos impulsando el monitoreo de las políticas públicas. Entonces, en lugar de que el proyecto sea datos abiertos, es cómo construir un observatorio, cómo realizar seguimiento y monitoreo de las políticas públicas y que los datos abiertos estén al servicio de eso. No que estén en el centro, sino que el centro sea la política, que es lo que nos interesa. Datos abiertos para efecto de gases invernadero. Entonces, nuestra preocupación es el inventario de gases invernadero, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento del Acuerdo de París? Bueno, ¿cómo podemos utilizar estos instrumentos al servicio de ese tipo de política? Entonces, ese es nuestro segundo instrumento estratégico. El tercer instrumento estratégico es nuestra vinculación y sinergia con lo que son las estrategias de acceso a la información pública y la política de acceso a la información pública en Uruguay. Coordinamos muchísimo entre las instituciones y una de las cosas es la normativa, no es una normativa independiente, sino que la normativa es la normativa de acceso a la información pública que la actualizamos. ¿Para qué? Para que toda la información pública además sea obligatoria que esté en datos abiertos. Entonces, la Unidad de Acceso a la Información Pública colabora en el impulso de las políticas de apertura de datos y actualmente lo incorporó en sus mecanismos de fiscalización, donde evalúa dentro de uno de sus indicadores si publican o no publican datos abiertos. ¿Y les dio bien a las instituciones públicas? No, pero es un primer paso, porque también esos monitoreos sirven como para ir graduando la madurez y los avances en esto de hacerlo progresivo. Juro que lo puse bien. Bien, bien, bien. Tiene un pequeño delay. Ahora, en función de eso que nos trazamos a 5 años, una de las cosas que en este periodo estamos tratando de hacer, en esto del objetivo de fortalecer, de dar sostenibilidad, nos propusimos el fortalecimiento del ecosistema. Y cuando hablamos del fortalecimiento del ecosistema, no estamos hablando solo de sociedad civil, estamos hablando de una visión integral, de gobierno, Estado, academia, del uso de la publicación, de todos los actores involucrados. Y ahí tenemos como 6 instrumentos que hemos desarrollado en el correr del tiempo. Primero, un grupo de trabajo multiactor. Es el grupo que hace como de comité de dirección, donde se comparten las lecciones, donde se toman criterios, donde se piensa, por ejemplo, cómo hacer este tipo de cosas. Cambiamos la visión, no es los datos abiertos solo por los datos abiertos, sino que en realidad, porque ahí generamos algunas brechas, entonces los datos abiertos para todas las personas. Entonces nuestra política de apertura no es solo publicar los datos, sino que abrir los datos, complementarlo con visualizaciones o instrumentos que permitan a las personas que no van a interpretar o a procesar esos datos, que permitan comprender los datos a través de las visualizaciones, incorporarle una capa a su vez de presentación a través de la web con las herramientas del portal integrado y sobre todo incorporar componentes de usabilidad y accesibilidad, porque también tendemos a crear gráficos que nadie entiende. Tendemos a publicar datos que no se saben cómo usar. Entonces, si empezamos a trabajar con una visión más integrada, empezamos a abarcar diferentes públicos y realmente hacemos el esfuerzo de que todas las personas puedan acceder en diferentes niveles a esos datos que estamos y a esos procesos que estamos abriendo. Lo segundo que trabajamos muchísimo es en el tema de priorización, no abrir todo por deporte, sino tratar de encontrar aquellos datos de valor y trabajar con las instituciones públicas en procesos de priorización, en planes de apertura y en aquellos que le vemos que, o por facilidad o que tienen mayor impacto para poder arrancar. La otra dimensión es presupuesto quinquenal. ¿Sí? En Uruguay nosotros tenemos un presupuesto quinquenal para la estrategia de datos abiertos y uno de los instrumentos bajo ese presupuesto quinquenal, que no es para GESIC el presupuesto, sino lo que le llamamos el squad de datos. El squad de datos, que es poder asignar a un equipo presupuesto
como capital semilla para invertir en las instituciones públicas, para esos proyectos que hacen nacer o de mayor impacto, ¿sí?, que pueden empezar a hacer nacer la política de apertura en las instituciones públicas. Entonces, tenemos un presupuesto en el presupuesto nacional para esto que nos ha dado sostenibilidad. Recursos, y algo que empezamos a hacer este año y que a partir de hoy queda todo publicado para que se pueda utilizar, recursos y estándares. Acabamos de publicar modelos reutilizables. ¿Qué significa eso? Formatos de observatorio tipo, modelos de paneles tipo, procesos para que las instituciones públicas puedan. Si no tengo todas las capacidades técnicas, por lo menos tengo algunos instrumentos para empezar más rápido. Eso nos sirve para bajar costos en la administración pública, para racionalizar recursos y para que no haya necesidad de que en todos los equipos de gobierno tengan todos los perfiles y todos los perfiles técnicos capacitados para arrancar con esto. Y por último, el otro instrumento que hacemos, el otro instrumento que tenemos es continuamente fomentamos el uso. Fomentamos el uso con diferentes actividades, capacitando, haciendo hackatones, haciendo entrenamiento a periodismo de datos, y todo eso lo impulsamos desde el equipo de gobierno en coordinación con todos los actores. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la línea que venimos trabajando actualmente y que buscamos dar sostenibilidad a esta política. Pero cuando hablamos de eso, en realidad lo que estamos hablando es de gestionar transformación digital. Cuando en algún momento va a pasar. Bueno, tenemos algo de qué conversar. Y para darle paso también a mis compañeros que están acá en el panel, una de las cosas, uno de los desafíos de esto es que estamos queriendo, para tener una política de apertura de datos tenemos que tener datos digitales. Para tener datos digitales tenemos que impulsar transformaciones digitales en nuestras organizaciones. Y acá no estoy hablando solo del Estado, de las empresas, de las instituciones públicas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de gestionar la transformación digital, para darle sostenibilidad tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que repensar el propósito de los procesos de apertura en vinculación a la visión de nuestras instituciones. Tenemos que generar una cultura de apertura como base de esa transformación. Entonces hay que trabajar a la interna. Tenemos que crear ecosistemas. Solos no podemos, no genera sostenibilidad. Solos ni desde una institución del gobierno ni de un liderazgo individual no nos funciona. Por lo menos para Uruguay no funciona esa receta. Tenemos que incorporar los procesos de apertura en los procesos de las instituciones. No podemos generar, bueno, y ahora hay que hacer algo más. Hay que generar los procesos internos de las diferentes instituciones y hay que empezar a trabajar con el foco de organizaciones adaptativas. Organizaciones donde los equipos estén mirando, estén aprendiendo, se estén adaptando, estén gestionando por resultados, ¿sí? Que se esté gestionando el talento, incorporando nuevas habilidades instrumentales. Creemos que con esa combinación de gestión de la transformación digital es como las instituciones y como los organismos que estamos liderando estas iniciativas podemos construir sostenibilidad en estas políticas y no desde la individualidad de algún liderazgo de alguna organización. Esto se construye en equipo. Y como se construye en equipo, me gustaría pasarles, acá que nos acompañan, del equipo de ANCAP, cada uno se va presentando, ¿sí? Así lo hacemos, no hablo solo yo, del equipo de ANCAP, que nos va a contar quién es y cómo una empresa en Uruguay ha hecho este proceso de apertura. Y después le vamos a pasar la palabra al equipo de Fiscalía y a Daniel. Buenísimo, Nino, muchas gracias. Ahí va, Bueno, primero buenos días y gracias por la invitación. Nos encanta poder contar desde ANCAP lo que venimos haciendo estos últimos años. Mi nombre es Manuela y estoy en el equipo de datos abiertos de ANCAP. Y bueno, para poner en contexto, porque sé que hay gente que quizás no es de Uruguay, ANCAP es una empresa estatal que se dedica a la importación y a la producción y a la refinación de petróleo
producción de biocombustible, lubricantes, entre otras cuestiones. A ver si esto me funciona a mí. Ahí está. Exacto. Bueno, lo que nos gustaría contar es, bueno, cómo integramos toda la estrategia de datos abiertos en ANCAP, cómo empezamos a transitar este proceso. De alguna manera la iniciativa surgió porque allá por el 2019 unos cuantos funcionarios fuimos capacitados, hicimos talleres sobre datos abiertos y también participamos de cursos y de formaciones de la temática. A raíz de eso, algunos funcionarios tuvimos como la iniciativa de empezar a trabajar con datos abiertos desde ANCAP, o sea que la iniciativa en realidad fue no jerárquica, eso creo que fue un plus bastante grande porque es lo que ha permitido de alguna manera hasta el día de hoy haber sostenido ese equipo y que podamos continuar trabajando, que es lo que a nosotros a la interna de ANCAP le llamamos como el espíritu ancapiano, de que impulsamos proyectos, mismos los funcionarios, en este caso puntualmente el de datos abiertos, pero también hemos impulsado otros proyectos. De todas maneras, siempre tuvimos el apoyo del directorio desde el primer momento y también el patrocinio de la Secretaría General también, que estos años ha sido un gran apoyo. Y bueno, lo que apostamos de alguna manera desde el inicio con esos talleres fue como que ya desde el inicio había un cambio en la cultura en el sentido de apertura de datos, de que conocían la temática, y eso nos permitió que después, cuando tuvimos que salir a tocar puertas de dueños de datos para pedirles la información, los datos, la temática ya era conocida, no empezamos desde cero explicándoles, sino que de alguna manera ya primero se capacitó y después empezamos a trabajar en el tema. Creo que eso fue un pilar también que hizo que se haya sostenido en el tiempo, que todos conocíamos de lo que estábamos hablando. A raíz de eso, bueno, a finales de 2019 terminamos con las capacitaciones, nos juntamos con un grupo y a pensar cómo podíamos incorporar esta estrategia, cómo podíamos desarrollar datos abiertos en ANCAP, y en ese momento lo pensamos como un proyecto con 3 fases. La primera fue 2020, 2021 y 2022, en la cual hicimos en ese pilar de liderazgo, porque el equipo en realidad es un equipo transversal a toda la organización y cada uno de nosotros tiene sus otras tareas, pero además nos sumamos y nos integramos en un equipo que era específico de datos abiertos, todos veníamos de lugares distintos. Esas 3 fases lo hicimos de manera gradual, que también tiene que ver con la madurez también del equipo y de los datos que íbamos publicando, porque empezamos, creo, como le pasó a muchos otros organismos, que comenzamos con los datos de transparencia activa y bueno, para después ir subiendo, que eran datos obviamente mucho más accesibles, que ya los teníamos estructurados, ya los teníamos disponibles, y publicarlos en el catálogo era sencillo. Y después fuimos como subiendo la complejidad de los datos y priorizando los datos que queríamos, porque bueno, como les comentaba al principio, acá como empresa industrial y como empresa estatal, y su rol estratégico genera un montón de datos y un montón de información que no se estaban dando a conocer y que era una buena idea poder disponibilizarlas. Entonces ya en la última etapa lo que hicimos fue abrir datos sobre medio ambiente, lo que comentaba Nino, de los, por ejemplo, residuos valorizados, gases de efecto invernadero, también publicamos datos sobre la producción de combustibles, inventarios, datos de gestión de compromisos. Bueno, en realidad tenemos muchos tipos de datos. Otro gran hito para nosotros y que aseguró de alguna manera la sostenibilidad en el tiempo fue que pudimos institucionalizar el proceso con un procedimiento que elaboramos y fue aprobado por directorio, donde era un procedimiento sencillo, porque tampoco queríamos agregarle ni complejidad ni burocracia a este tema, pero cualquier persona dentro de ANCAP que tenía un dato y quería abrirlo, o si alguien de afuera nos estaba pidiendo algún dato, había que seguir con determinados pasos para poder publicarlo. Ese procedimiento, que en realidad era de conocimiento de toda la organización, daba cierta confiabilidad y cierto cuidado con los datos, sobre todo pasando algunos filtros de cuidados de datos personales, datos sensibles, y en especial, en nuestro caso, por ser una empresa que algunas actividades están en competencia, había datos que no podíamos abrirlos y al inicio existió como ese miedo de decir, bueno, no se puede publicar todo tampoco, en nuestro caso puntual, por las características de ANCAP, pero bueno, como pasaba por determinados filtros, sabíamos que ese tipo de datos iba a estar cuidado y no se iba a publicar, pero todo lo demás no había ningún inconveniente. Bueno, como les comenté, eso, que priorizamos los datos en la última instancia. Eso fue el desarrollo del proyecto que ahí acá se puede ver algunas de las fotos lo que nos pasó, que supongo que le habrá pasado a muchos organismos también, que el proyecto empezó a inicios de 2020 y enseguida empezó la pandemia, entonces casi que el 90% de las reuniones que tuvimos
fueron reuniones virtuales y con personas muchas veces que eran de otras áreas que ni nos conocíamos, pero creo que fue fundamental el equipo como pilar para que haya sido sostenible en el tiempo. Y bueno, ahí también están algunas capturas de lo que es el catálogo y los datos que tenemos publicados. Pero bueno, el énfasis ahora es hablar sobre el proceso nuestro y no tanto en los datos que tenemos, que eso vamos a hablar después. Bueno, la situación actual, lo que nos pasó después que terminamos como proyecto y que de alguna manera el equipo se desafectó, es cómo hacemos para mantener vivos estos datos, cómo hacemos para que esto sea sostenible y todo esto que generamos, esa sinergia como equipo y todos estos datos que ya estaban, que no se desactualicen. Y por sobre todas las cosas, que el gran debe que creo que tenemos es que existe una mayor reutilización de los datos que tenemos, lo que hablaba en el panel anterior, que los datos abiertos empiezan recién con la apertura. Todo lo que viene después es el verdadero valor de esos datos. Entonces, este año tuvimos una gran discusión sobre el tema de la gobernanza, donde dentro de la estructura de ANCAP, dónde nos íbamos a integrar para no perder el equipo y para no perder todo lo que habíamos trabajado estos años. A lo que llegamos como conclusión es, bueno, nos integramos con otro equipo de datos que existe en ANCAP, que maneja los datos a la interna, los datos prioritarios a la interna, con la lógica de que todas las fuentes de datos y las fuentes de información estuvieran en el mismo lugar y con la misma gobernanza de la gerencia general en este caso. Entonces fue la manera que nosotros encontramos que como equipo, que bueno, pautamos reuniones, varias reuniones en el año para poder seguir canalizando iniciativas de apertura de datos y poder seguir capacitando, teniendo talleres y seguir con controlar un poco que esté todo ok con los datos que teníamos ya publicados. Creo que esta manera de haberlo hecho como un equipo dentro de la estructura es lo que nos va a dar sostenibilidad y poder seguir trabajando en la actualización de los datos y publicando los datos nuevos que puedan surgir. Ahora, lo que nos gustaría de acá a futuro, en realidad, o sea, nuestro gran desafío creo que tenemos como equipo y como institución, es que los datos que podamos ir publicando sean datos con propósito, que realmente tengan un valor, generar valor con esos datos y que puedan ser utilizados realmente. Y a su vez seguir apostando a lo que nosotros lo decimos como que es la cultura de la apertura de datos, de seguir difundiendo dentro de la organización, lo que sea talleres, capacitación, instancias de difusión para que se conozca esta temática. Y lo que nos encantaría, por eso también nos ponemos a las órdenes, ya después más adelante va a estar, bueno, ahí está el mail nuestro, porque como ecosistema que sabemos que funciona en Uruguay, los datos que ya tenemos, que tengan mayor difusión, que los puedan conocer y que se puedan reutilizar y que cualquiera que necesite y que sepa que ANCAP tiene en poder algún dato que pueda servir, estamos a las órdenes, queremos seguir abriendo datos y queremos seguir siendo parte de esto. Muchas gracias. Le paso a Sebastián. Muchísimas gracias, Manuela. Vayan armando preguntas, porque la idea acá también que ustedes nos cuenten qué variables o qué dimensiones para la sostenibilidad les parecen también importantes, ¿sí?, para compartir con nosotros y no solo las que nosotros dijimos, que tenemos una visión bastante limitada. Pasamos ahora con Sebastián. Sebastián es compañero de Fiscalía. Presenta. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Ninochka. Bueno, el proceso de Fiscalía fue bastante diferente al que recién explicó Manuela. En sí, Fiscalía, a partir de noviembre del 2017, empieza a tener un rol diferente en lo que es el sistema de justicia. A partir de noviembre del 2017 empieza a funcionar, se implementa el nuevo Código del Proceso Penal, donde le da a la Fiscalía la tarea de ser quien investiga, quien lleva adelante las investigaciones penales, cosa que antes lo llevaba adelante el Poder Judicial. Entonces hay un cambio de rol importante de la Fiscalía a partir de esa fecha. Este cambio fue toda una revolución para la Fiscalía, pero a partir de ahí se implementó un sistema informático de gestión, lo que generó una transformación digital total del funcionamiento que se venía trabajando normalmente. Hoy por hoy, el sistema que tiene la Fiscalía, el sistema de gestión que tiene la Fiscalía, el CIPAU, tiene la
la virtud de que interopera con el sistema de gestión del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. Esto tiene beneficios muy importantes. En primer lugar, porque beneficios importantes a nivel de eficacia, de eficiencia y sobre todo de transparencia. Antes, donde se registraban las denuncias en las diferentes seccionales policiales, las seccionales policiales definían qué denuncias trasladaban a los juzgados para que los juzgados después iniciaran o no una investigación penal. Eso era cómo funcionaba previo a la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal. A partir de noviembre del 2017 hay un cambio y automáticamente todas las denuncias que se reciben las recibe de manera automática la Fiscalía en formatos digitales. O sea, no es un escrito, sino que está, si hay audio, si hay videos, todas las pruebas que se presenten cuando se presenta una denuncia, llega automáticamente a la Fiscalía. Esto es un cambio muy relevante, pero además las órdenes que el fiscal que está con el caso le solicita al Ministerio del Interior, queda todo por el sistema, al igual que lo que desarrolló el Ministerio del Interior va por el sistema, igual que las solicitudes al juez, las respuestas va todo por el sistema. Entonces, ¿qué es lo que cambia esto? Está todo registrado, es todo auditable, da mayores garantías a los fiscales que están en el proceso, al equipo policial que está en el proceso, a las víctimas y a los propios indagados o imputados en su caso. Entonces, todo el proceso se puede auditar, se puede seguir. En vista de esto, la Fiscalía comenzó a trabajar con estos datos para tener una gestión más eficaz y eficiente. Trabajamos muy fuerte para ver la cobertura que tenemos y la priorización de las denuncias, qué tan eficaz somos y eficientes en la imputación de los diferentes delitos que se cometen, y se monitorea el funcionamiento de las fiscalías de modo de ver también qué modificaciones hay que hacer, qué apoyos hay que dar en función de cómo está cada unidad fiscal. Además, la Fiscalía tiene dentro de sus principales objetivos la transparencia, la rendición de cuentas y la democratización en el acceso a la información pública. Esto es una de las tareas principales que tiene la Fiscalía, y para eso se presentan informes, se hacen comunicados, pero ¿y qué es lo que sucedió con esto? A partir de que la Fiscalía empezó a mostrar información, cada vez empezamos a recibir más pedidos de acceso a la información pública. Entonces, si bien nosotros respondemos, cada vez nos empezamos a estar cada vez más saturados en el trabajo, porque cada vez recibíamos más solicitudes, más pedidos de acceso. Sobre todo medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, la academia, y la Fiscalía intenta siempre responder a todos los pedidos de acceso. A partir de ahí, una de las no sé si soluciones, pero un ganar-ganar que vimos era la posibilidad de publicar datos abiertos, de manera de que muchos de los pedidos que nos realizaban los podían ver cualquier persona que quiera acceder a esos datos, porque además los pedidos de acceso, la respuesta iba solo al que hacía la solicitud y no se generaba una democratización en el acceso de esos datos. La Fiscalía en el 2018 hizo una primera publicación de datos abiertos, y a partir del quinto plan de gobierno abierto, impulsado por AGESIC, vimos de publicar una serie de datos abiertos sobre imputaciones y condenas a personas. Esto lo hicimos desde el 2019 y la última actualización es a junio de este año. En estos diferentes talleres y mesas que realizó AGESIC, se planteó la posibilidad de, además de publicar datos abiertos, generar un visualizador para que las personas que no tienen conocimiento en el análisis estadístico de una planilla con grandes cantidades de datos. En este caso, nosotros publicamos una planilla que tiene alrededor de 80.000 observaciones. Se planteó la posibilidad de generar un visualizador. Pero además
en esos talleres la sociedad civil planteó de diseñar qué variables, qué características tiene que tener el visualizador en conjunto. Entonces, para eso se generaron talleres con los clientes, o sea, las personas y las organizaciones que habitualmente nos solicitaban datos. Tuvimos un taller, la mayoría de los integrantes eran organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, periodistas, donde, se definieron los talleres, se intentó mostrar con los datos abiertos qué se puede concluir y qué no se puede concluir, qué información, qué conclusiones no se pueden llevar adelante con esa información y cuáles sí. Además tuvimos un trabajo de anonimización de datos, lógicamente, porque estamos hablando de personas imputadas y personas condenadas. Esto era clave, no podemos, tenemos la ley de protección de datos personales, lógicamente eso tenemos que resguardarlo. Entonces, se generó un visualizador que no sé si lo podemos ver, no. A ver si nos muestran el panel de visualizador, ahí vemos que están. Ahí viene el visualizador, está cargando. Bueno, yo no puedo mover un poco las diferentes, capaz que todavía no lo muevan, si lo pueden bajar un poquito de nuevo. Dejarlo al principio, ahí está. El visualizador tiene diferentes variables con el cual se puede analizar diferente información. Tiene por años de la imputación, por delito, por departamento, por rango de edad y por sexo. A partir de ahí uno puede filtrar y puede observar la información que necesite, pero además cada uno de estos gráficos tiene para descargar la planilla que hay por detrás de manera de hacer el análisis que le interese, además del que está en el visualizador. Si bajamos por favor la pantalla, tiene los datos, como les decía, por tramo de edad, por sexo, por departamento. Podemos bajar un poco más, no quiero aburrirlos mucho. Está, le decía, por tramo de edad, si seguimos bajando, por delito y sexo, y bueno, a partir de ahí se puede bajar cada uno de estos gráficos, como les decía, se puede bajar una tabla y se puede exportar esa información en un Excel para analizarlo. Este visualizador, así como los datos abiertos, están tanto en el catálogo de datos abiertos como en la página de la Fiscalía, por tanto pueden acceder, pueden mirar, pueden moverse por todos lados y acceder a la información que está en el visualizador. Acá lo que sí, un aspecto que está al inicio, capaz que poder ir al inicio, que nos parece central si van a analizar el visualizador, es que hay arriba a la derecha una nota metodológica. Nos parece muy importante leer la nota metodológica para ver qué datos se pueden concluir de este visualizador y qué datos no se puede concluir. Por ejemplo, acá estamos hablando, la unidad de análisis son las personas, por tanto no se puede hacer un análisis en relación a las denuncias, sería un dato equivocado, pero bueno, en un futuro estamos analizando la posibilidad de hacer otra publicación de datos abiertos teniendo como unidad de análisis las denuncias. Bueno, un poco por ahí es como venimos trabajando desde Fiscalía. A diferencia de ANCAP, nosotros tenemos centralizado toda la información en un único sistema, somos el departamento que analizamos los datos, por tanto no tenemos que ir recolectando la información, lo tenemos centralizado, eso creo que es una ganancia que tiene Fiscalía sin duda, aunque lógicamente el sistema, como todo sistema, tiene que ir mejorándose, nos falta información que es importante relevar, nos falta información que tiene que estar consolidada. Nosotros claramente presentamos datos que están consolidados, ¿no? Pero bueno, son todos trabajos que hay que seguir avanzando tanto para el sistema, para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía, como para después publicar la información para el acceso de toda la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, pueden proyectar
volver a la presentación. Muchísimas gracias, Sebastián. Vieron de esto que estábamos conversando, ¿no? Porque desde un rol transversal, desde AGESIC, que somos los que de alguna forma impulsamos la política de datos abiertos y tratamos de generar instrumentos, lo que vemos acá son como dos formas de internalizar o de adoptar esa política, pero que depende de las instituciones. Y esas cosas que yo les decía, esos modelos reutilizables, esas formas de generar procesos, ¿no? Cómo se van adaptando según la institución. Y eso es lo rico acá, ¿no? Y eso es lo que hace sostenible, creo, esta estrategia en las diferentes instituciones, porque debe ser adaptado a la cultura de la organización, deben ser adaptados los procesos, deben ser internalizados, pero vieron que en ningún caso lo hacemos, digo lo hacemos porque nosotros que estamos acá y allá por allá tenemos una figurita repetida, porque en realidad lo hacemos juntos, ¿sí? En realidad todo el tiempo estamos trabajando juntos con las diferentes instituciones públicas. Y tomo un minutito, esto que les mostró Sebastián, yo hoy les hablaba de modelos y recursos reutilizables. Esto que decíamos de modelos y recursos reutilizables, de tener un panel tipo, nos viabiliza el poder sacar un proyecto de estos en un mes. ¿Por qué? Porque ya tengo código publicado para construir el panel, porque es software público, cualquiera de ustedes, no importa en qué país, se lo puede descargar y puede partir. Ya tiene aplicado estándares de usabilidad y de accesibilidad en la medida de lo posible. Ya tenemos componentes que si ustedes parten de eso, está garantizado algunas cosas y se ahorran una cantidad de tiempo, ¿sí? Eso es un poco lo que les contaba hoy, ahora lo están viendo aplicado en dos casos. Pero todo esto, y tomamos lo que decían hoy, podemos llegar a publicar, podemos hacer el esfuerzo, pero el valor de los datos está cuando los usamos. La riqueza está cuando nos vinculamos y la riqueza está con esto que decimos ahora, y le doy la palabra a Daniel, la importancia que tiene el ecosistema. Bueno, gracias. ¿Estaba prendido? No. ¿Sí? Ah, ok. Gracias y felicitaciones también por el laburo, porque es impresionante. No, bueno, pero justo con estos dos actores de gobierno no trabajamos en estos años. Bueno, mentira, Fiscalía hemos tenido algunos talleres y cosas. Y por más que, creo que no es un término que usaste, Ninochka, al final de lo que estamos hablando acá, en buena parte, es de infraestructura digital pública. Que a mí es un concepto que me encanta. Este ecosistema, creo que lo que ha funcionado bien justamente es que construye ese tipo de, ¿cómo decirlo? Un valor, pero valor reutilizable. No es solamente un proyecto que salió bien y que quedó ahí. De mínima, por lo menos hay aprendizajes que se comparten de forma horizontal. El rol de AGESIC en esto, no puedo exagerarlo, o sea, que exista una agencia de gobierno que está central, que exista una agencia de gobierno que, después le vamos a dedicar más diente, tiene en los cometidos, lo que vos decías más temprano de la estrategia dentro de la estrategia, ¿no? Gobierno digital incluye en su definición gobierno abierto, que a su vez incluye en su definición datos abiertos. Eso nos ha hecho la vida infinitamente más fácil. A mí me gusta de hecho contar la anécdota de la primera agenda digital, que es el documento que define la política digital de Uruguay. La primera vez que vi un esquemita, porque primero la miro para las fotitos, ¿no? Después la leo, y voy pasando y veo el esquemita donde uno de los 3 pilares era gobierno abierto y lagrimeé. O sea, fue tipo, lo logramos. La estrategia digital de Uruguay tiene gobierno abierto como uno de sus pilares y creo que eso también salió del ecosistema. No estoy diciendo que haya sido mérito nuestro de convencerlo, sino de que el trabajo en conjunto nos llevó a entender de que esa era la forma de trabajar. Eso es súper importante. Entonces, esa infraestructura digital pública se construyó también bajo esas lógicas. Y se construye no solo desde AGESIC y no solo desde el sector público, que también es un salto conceptual bastante importante para hacer. Se puede construir infraestructura pública en colaboración con sociedad civil o incluso a veces desde sociedad civil, desde el sector privado, en colaboración con el sector privado.
Cuando llegamos al nivel bueno, los anuncios de hoy, ¿no? De presentar ya modelos y cosas reutilizables, ya estamos a un nivel incluso meta de la infraestructura. Estamos ofreciendo herramientas para que puedas construir infraestructura digital pública. Y noten que estoy usando el plural a pesar de que yo no hice nada de todo lo que anunciaron, ¿no? Pero así se siente este ecosistema. Ese camino creo que es súper sano y nos ha llevado a muy buenos resultados. Nos queda muchísimo, o sea, muchísimo por hacer. Acá tenemos a los mejores de la clase siempre, ¿no? O sea, traemos a la gente que da orgullo mostrar. Hay muchos más mejores de la clase, antes de acá me miran feo. Pero, ¿cómo se dice? Sabemos también que queda muchísimo por hacer. Ahora, en la medida que van existiendo esas herramientas, lo que queda por hacer deja de ser no tengo capacidad, no tengo recursos, no tengo, bueno, presupuesto siempre va a ser un tema, etcétera, y es cada vez más no tengo ganas. Entonces es parte también de ese proceso de ir avanzando. Uruguay, AGESIC en particular, ha tomado una estrategia que creo que es para gente paciente, pero da buenos resultados. Yo me incluyo entre la gente que al principio se ponía ansiosa. Uruguay no hace grandes anuncios de decir, bueno, ahora vamos a hacer un programa de datos abiertos y vamos ahí por todo, 10.000 millones de datos, dale que vamos. Y es obligatorio para todo el mundo y se pone, no sé, un presidenta al frente o al hombro y se pone una campaña política. De hecho, acá ha sido medio al revés, muy bajo radar y muy de convencer. Esta gente de AGESIC, si algo que sabe hacer es comer oreja, que significa convencer, a la gente durante mucho, mucho tiempo. Sí, por las dudas. De a poquito ir mostrando las ventajas, ir mostrando lo interesante que es, y creo que hemos hecho más o menos lo mismo desde nuestro lugar en sociedad civil, con la propia sociedad civil y con otros actores que andan en la vuelta. Esos procesos son mucho más cansadores, son mucho más largos, no dan resultados a corto plazo. De hecho, ayer escuchaba a Virginia, creo que yo ni sabía esto, que AGESIC arrancó en realidad en 2006, recién en 2008 se presentó. Ese nivel de paciencia, ¿no? De 2 años preparando algo antes de anunciarlo, es algo que a veces no se hace así, a veces se tiende a los anuncios primero, a las grandes promesas, pero me parece que, de vuelta, ha dado buenos resultados. Lo que pasa es que esos resultados a veces tardan 5, 6, 7, 10 años en verse, pero acá están, ¿no? Bueno, hablando de los otros buenos casos, a mí me gusta siempre mencionar el laburo de la Intendencia que arrancó primero y hoy sigue los pioneros no solo de Uruguay, sino de Latinoamérica probablemente y en el mundo andan ahí peleando y aún hoy, bueno, o ayer estabas presentando, cosas nuevas que se siguen haciendo y que se siguen agregando. Entonces siempre va a haber otra cosa más para hacer, algo para mejorar, otro lugar donde entrar, pero creo que, en fin, esa paciencia sí nos ha dado buenos resultados. Y después, y con esto me callo, me parece que también lo otro importante de esta forma de trabajo que hemos tenido, que es cuando salimos de esas lógicas de la publicación por defecto, simplemente para sumar números, y pasamos a la publicación con propósito. Cuando en todos estos procesos de trabajo, además del trabajo técnico excelente y las guías y las recomendaciones, se incluye co-creación, que es otra palabra que creo que nos veníamos olvidando de mencionar y es absolutamente crucial en este trabajo. Eso es el ecosistema, es la co-creación que se ha logrado generar. Me parece que nos ha ayudado también muchísimo a que los esfuerzos y la inversión, en todos los sentidos posibles de inversión, tiempo, dinero, cariño que se le pone, maximice los resultados. Proyectos que tienen gente que quiere hacerlos, proyectos que tienen acuerdos entre distintos actores, proyectos que tienen sustento en una entidad como AGESIC o mismo transferencia de conocimiento entre otros actores, son proyectos que suelen funcionar mejor o que tienen un porcentaje de éxito muchísimo más alto que las grandes ideas faraónicas sin ese nivel de análisis. Y ya lo dije creo, pero creo que eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo. Bastante nos costó,
llegar hasta este punto. Y es un ecosistema que sentimos como propio los logros, los avances, y esperamos podamos seguir en ese sentido. Por supuesto. Igual en 10 años más, yo jubilada. Muchísimas gracias, Daniel, que en realidad, por más que anda acá en la vuelta, Daniel es de Data Uruguay, una organización de sociedad civil que forma parte de la red de gobierno abierto y de este grupo de trabajo que yo les decía, un grupo de trabajo multiactor, pero vamos a sacarle la palabra multiactor, pero que está integrado por representantes de otros organismos de gobierno, la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Florida, por el Poder Judicial, por OPP, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Industria, por el Parlamento, y ayúdame, Daniel, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Entonces, fíjense en ese que le sacamos el multiactor y empiezan a aparecer muchos actores del Estado tratando de armar equipo para impulsar esta política y darle sostenibilidad. Y ahí se suma la red de gobierno abierto, representantes de la academia, representantes de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, cuando les decimos esto se hace en equipo, creo que es algo que hemos tratado de cuidar, de fortalecer y de darle continuidad, porque en el caso de Uruguay nos ha funcionado. Nos ha funcionado esto que vemos acá, que es Manuela, que es Daniel, que es Sebastián, el trabajar en equipo entre todas las instituciones públicas. Y en realidad, pásate una, hacia dónde vamos, y capaz una reflexión final ya cerrando y esperando si alguno tiene alguna propuesta. Y en este momento estamos en un nuevo proceso de cocreación. Estamos transitando, que nos va a llevar hasta abril. Estamos haciendo entre todos y entre todas, organizaciones de sociedad civil, el Estado, el sector privado, estamos caminando a través de mesas de trabajo para una estrategia nacional de datos y tratar de que estas múltiples estrategias se adecúen al nuevo contexto nacional, internacional, y que además den soporte a una estrategia de inteligencia artificial. Y eso es parte de lo que estamos en paralelo. ¿Y qué queremos? Que la estrategia de datos abiertos simplemente va a ser un componente más dentro de una estrategia país más global, que también le va a dar sostenibilidad a estas políticas y que le va a dar sostenibilidad ¿a qué? A los esfuerzos de las diferentes instituciones públicas, que son los que están luchando para adoptar las políticas que desde el gobierno y desde el Estado se impulsan, ¿sí? De esa forma estamos trabajando, y el trabajo en equipo creo que es mi mayor reflexión para la sostenibilidad. Y le paso la palabra a cada uno de mis compañeros para ver si quieren hacer una reflexión final, y el que quiera también decir una variable, una reflexión final sobre cómo hacemos que esto sea sostenible, bienvenido sea, porque en juego están nuestras democracias. Bien, gracias, Nino. A mí lo que me gustaría es como dejar una idea, porque así como se viene hablando de que datos abiertos igual a comunidad y ecosistema, sí, es verdad que ese diálogo existe, en Uruguay existe, pero me parece que la pata que nos está faltando es entre los organismos del Estado tener un mayor diálogo, algo así como crear una comunidad entre organismos del Estado para conocer, en el caso de la Intendencia, que ya está mucho más avanzado, conocer cómo es el camino recorrido, para también impulsar a los que quizás empezaron pero se quedaron por el camino, ser algo así como impulsores de datos abiertos dentro de cada organismo. Así que bueno, dejo la idea y si hay alguien acá de otros organismos que les interese, lo charlamos. Completamente de acuerdo con lo que plantea Manuela. Uno de los temas que me parece importante plantear, que no planteé hoy, es que a veces se ve esto como más trabajo además del que llevamos adelante. Y por ejemplo, a nivel de Fiscalía, lo que nos pasó fue al revés. O sea, una vez que hicimos la publicación de datos abiertos, los pedidos de acceso bajaron. ¿Por qué? Porque la idea era que las personas que necesitaban acceder a esa información vayan directamente. Eso es algo que nos pasó a nosotros, que además lo buscamos adrede, porque nos estábamos viendo superados por la cantidad de pedidos de acceso, y al publicar esta información, mandarlos para ahí y ofrecerles, ¿no? Claramente, si en el análisis hay alguna duda, lo que sea, estábamos a la orden, pero
claramente esto implicó que bajó la cantidad de pedidos de acceso que teníamos. Entonces, fue al revés, o sea, tuvimos sí un momento que tuvimos que generar estos datos, generar el visualizador, sí, y a la par teníamos muchos pedidos de acceso, pero logramos el objetivo de bajar un poco el pedido de acceso, democratizar la información y poder seguir trabajando con un nivel un poco de menos estrés en el que estábamos, ¿no? Me parece que eso es bueno plantearlo, que no es siempre que esto es más trabajo, que puede ser a mediano plazo o al corto plazo puede disminuir, por lo menos lo que nos pasó a nosotros, el trabajo que teníamos. Bueno, y para no insistir en la infraestructura digital pública, pero pegando en el palo, creo que hacia donde vamos es recordar qué significa abierto, porque tiene que ver justamente con poder hacer cosas. No me quiero poner demasiado fundamentalista, pero cuando hablamos de abierto, ya sea en gobierno o en datos, estamos hablando de las 4 libertades que vienen del software libre y la mano en coche. Obviamente me voy a olvidar alguna cuando las quiera nombrar, ¿no? Pero usar, modificar, publicar, no me acuerdo la otra, reutilizar, algo de eso, lo anuncié. Esos son los principios que nos permiten justamente maximizar ese valor, maximizar esa utilidad. No es solamente colaborar porque buena onda, sino que colaboramos, y esto incluye liberar código, liberar datos para que nos resulte menos trabajoso, escucharnos entre nosotros, recibir incluso aportes, es algo que también se habla relativamente poco dentro de este entorno. Abrir significa trabajar menos, también en el sentido de que otras personas pueden venir y hacer cosas que a nosotros no nos da la vida y el tiempo. Entonces, si nos acordamos de qué significa abierto y trabajamos en ese sentido, tenemos mucho más para ganar. Siempre podemos hacer cosas y compartirlas, pero si llevamos el compartir, que es ahí está el espíritu de la apertura, hasta el inicio del proceso y lo empapamos todo el proceso de ese nivel de apertura, es mucho más, en la misma línea de lo que vos decías, es mucho más lo que tenemos para ganar que lo que tenemos para perder o el tiempo que nos hace invertir. Vuelve con creces siempre. Así que nada, ese es mi mensaje. Compañeros acá que nos acompañaron a mostrar este caso de Uruguay desde nuestros aprendizajes, ¿no? No hay receta perfecta, creo, pero desde nuestros aprendizajes queríamos compartir esto y ni que hablar que nos encantaría. Si alguno tiene una pregunta o quiere compartir alguna cosa con nosotros, sabemos que nos interponemos entre ustedes y la comida, pero estamos a las órdenes y acá para, si alguien tiene una pregunta. Por allá atrás, sí, bienvenido sea. Las luces, algunos no los veo. Hola, buenos días. Es una pregunta para Manuela. Tú hablaste, saliendo un momento de lo que son los datos abiertos, o sea, los datos con usuario final externo a la institución. Mi pregunta es saber si tuvo efectos a la interna de ANCAP también toda esta transformación de datos. Me explico un poco más. Me refiero a si hubo modificaciones en la arquitectura, digamos, interna de datos, si hubo una mejor definición más prolija de usuarios y generadores de datos, o sea, de roles a la interna de ANCAP, que haya traído beneficios para que circule mejor la información dentro de la institución. Me refiero, por ejemplo, dejo por un momento de lado los datos abiertos y voy a los datos esos que tú nombraste, que no son abiertos, que están restringidos, pero, sin embargo, cuando en un escenario de carencia de gobernanza total de los datos, hay sectores que no saben que existen determinados datos y por eso no los demandan, pero los necesitan para trabajar, entonces se trabaja en distintos sectores en paralelo
en proyectos similares para obtener y procesar la misma información. Digo, una cosa es que no se puedan distribuir para afuera, pero a veces falta definir prolijamente y no que dependa del estilo del jefe de turno los datos que se pueden compartir y los datos que no se pueden compartir en la interna, sus formatos, etcétera. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, en realidad, como yo comentaba, el tema de la gobernanza de los datos, nosotros ahora nos integramos con otro equipo, que es el de datos prioritarios, que ellos en realidad justamente se enfocaron en eso, como unificar. Pasaba que había áreas que manejaban el mismo dato, pero de diferente fuente, entonces de alguna manera es un trabajo de un montón de tiempo de unificar todas las fuentes de información y de que si un funcionario, o sea, a la interna, si un funcionario necesita un dato, estuviera en un solo repositorio único y estuviera ahí específicamente. Eso sí, fue un trabajo obviamente de todo, de poder estructurar datos, unificar, relevar, hablar con dueños de datos también, y eso fue un trabajo en la interna, que no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo el otro grupo que trabaja con los datos internos de ANCAP. Pero de todas maneras, a nivel de datos abiertos, nosotros sí tuvimos que hacer un relevamiento de todos los datos que necesitábamos, quiénes eran los dueños, cómo se encontraba la información, que eso también fue como una barrera que tuvimos al principio, de que bueno, había información que no estaba ni siquiera estructurada, que era muy complejo llegar a ese dato y la gracia de esto es que tiene que ser un dato que se implica un trabajo descomunal para lo que después nos va a dar, claramente no era viable. Entonces, de alguna manera, también tuvimos que hacer ese trabajo, que en nuestro caso, también destacar la gran labor que tuvo todo el área de los técnicos de desarrollo de TI, de tecnología de la información, que ellos en realidad fueron los que se ocuparon realmente de toda esa parte, ¿no? Pero a nivel interno, en realidad ese trabajo ya lo tenía hecho el grupo que trabaja con los datos internos de ANCAP. No sé si te queda claro alguna otra duda. No, por favor, gracias a vos. Buenas, felicitaciones por lo mostrado y por el trabajo que vienen haciendo. Con respecto a los datos de Fiscalía, me estoy haciendo la misma pregunta en mi trabajo, entonces es bastante egoísta esto. ¿Cómo hicieron, hasta dónde llegaron, teniendo en cuenta la ley de protección de datos personales, en la desagregación del componente geográfico para igual mostrar información relevante, respetando la privacidad de las personas? Buenas. Sí, fue todo un tema. Llegamos hasta nivel de departamento, no abrimos más que departamento. Y hasta fue toda una discusión interna porque nosotros tenemos departamentos muy chicos, por ejemplo Flores, donde es posible que se haya cometido algún delito particular en determinada fecha y se podría llegar a identificar a la persona. Pero bueno, no quisimos abrir más que departamentos, si bien nosotros tenemos las coordenadas XY de donde se cometió el delito, el hecho, llegamos hasta departamento. Hasta ahí quisimos llegar. Después anonimizamos todo lo que es... la idea es generar un ID, ¿no? Por cada persona imputada. Ahí anonimizamos tanto la cédula de identidad como el ID que tiene Fiscalía de cada uno de los casos, de modo que también se pueda identificar para el procesamiento cada denuncia, cuántos imputados tuvo, que se pueda saber eso en el análisis, pero que no se pueda identificar a las personas, ¿no? Ese fue un trabajo que realizamos, que discutimos, no integramos algunas otras variables que nos parecía que podía llegar a contribuir a la identificación de los imputados. Eso fue toda una discusión. Buenas, por acá. Giselle Mosegui. Una consulta en AGESIC. El tema de la definición de las prioridades de la información que se va a mostrar, pensando más bien en lo que es a salud. O sea, porque hay un déficit con respecto a información que se necesita saber de personas con enfermedades crónicas no transmisibles y demás. Y bueno, como que siempre es un debe de esa información por parte de AGESIC, de la historia clínica electrónica, y poder tener esa información accesible. Gracias.
Bien, te comento, cuando trabajamos en los proyectos, en realidad desde AGESIC, desde lo que es el programa de datos abiertos, trabajamos con los dueños del tema, con los dueños de la política, ¿no? Es como decir, con Fiscalía, con ANCAP, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud Pública, para poder establecer las prioridades, las capacidades, pero la definición final siempre va a terminar en la institución que lidera esa política, responsable de esa política pública. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro rol es impulsar un tema transversalmente, pero el dueño es otro. Entonces ahí trabajamos muchísimo con las diferentes instituciones. Si ese proceso de apertura todavía no está realizado, puede ser o que el ministerio, o puede ser que esa institución no esté pronta todavía y no lo haya priorizado. Pero me quedo con lo que hago es capturar tu demanda, guardármela y cuando salga de acá les pregunto, es lo que yo me puedo comprometer y a tratar de impulsar. ¿Qué puede pasar justo en la historia clínica, que es un poco como Rosa con Fiscalía? ¿Qué proceso confiable y seguro de anonimización deberíamos hacer para que realmente los datos publicados cumplan con lo que es la privacidad de las personas, porque manejan datos sensibles, y lo que se genere sean bases que aporten a la investigación o al monitoreo y al seguimiento sin exponer a las personas? Y ahora sí estoy hablando con Gordo de AGESIC porque también coordinamos la unidad reguladora de protección de datos personales, articulamos con ellos y con la unidad de acceso. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio. Pero me quedo con tu preocupación y me voy a compartirla con la directora del programa Salud en cuanto salga de acá. Pero ya les digo, una dificultad que va a haber en eso es eso. La definición muy similar a lo que le pasa al Ministerio del Interior, muy similar a lo que le pasa a Fiscalía, en cómo se va a abordar el trabajo de calidad y de anonimización de esos datos para proteger a las personas, ¿sí? Acá ese cuidado lo tenemos que tener muchísimo, pero sí soy consciente que tenemos que estimular lo que es la investigación y otras áreas de conocimiento que podríamos fortalecer. Me quedo con eso. Perdón que no te puedo dar la respuesta, no la tengo, pero me quedo con tu demanda. Me quedo con deberes. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Si no, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Almuercen rico, conversen, aprovechen a conocerse, aprovechen a seguir generando esta comunidad de Latinoamérica divinísima. Tenemos mejor comunidad que en Europa. Muchas gracias a usted.